Bienvenidos una vez más y muchísimas gracias por su puntual asistencia en este momento. Entonces vamos a dar inicio a nuestra primera reunión. Voy a habilitar la cámara un momento. Estoy con algunos inconvenientes de internet. Ok, ya deben estar porque no se me... Ahora sí, parece que sí. Listo, bienvenidos, profes. Qué bueno tenerlos en esta reunión, qué bueno tenerlos en este nuevo periodo. La idea es iniciar con toda, como dicen por allí, en este nuevo proceso. La idea es sacar el curso adelante. Estamos en el curso de electromagnetismo, un curso que de por sí conlleva dificultades debido a las necesidades que tienen los estudiantes a la hora de afrontar las temáticas. Es un curso que combina tanto los conceptos de física como los fundamentos de matemáticas y sabemos nosotros que nuestra población estudiantil presenta, algunas veces presenta inconvenientes o falencias en esos aspectos. Entonces la idea es realizar una reunión bastante ejecutiva, ¿vale? Donde toquemos las temáticas básicas de lo que es el curso y discutir un poquito sobre la primera actividad, la primera tarea, perdón, la tarea número uno, que sería la segunda actividad que va a dar inicio el próximo domingo, dado que hubo una modificación en las guías de actividades, puesto que el curso sufrió un proceso de acreditación, recordando que la acreditación es cuando los cursos sufren modificaciones en miras a una mejora. Entonces, hubo una modificación significativa a las guías de actividades, ya las veremos, unas guías que le solicitan a los estudiantes ahora no solamente ejercicios teóricos, resolver problemas teóricos, sino que ellos van a tener un poquito más de interacción con simuladores, por ejemplo, van a abordar y van a darle un significado más a las temáticas estudiadas. Pero vamos primero entonces con el contenido básico de esta primera reunión. Vamos a revisar algunas pues, cuestiones importantes que son las que estamos discutiendo en este momento. La tarea cero, vamos a discutir también un poquito sobre la misma, que es esa tarea que va a terminar también el domingo. La tarea cero, que antes se llamaba la pretarea, ese cuestionario que los estudiantes deben estar respondiendo en este momento. Vamos a ver la sábana de notas, la sábana de docentes, lo que nos está reportando a este momento, o sea, los estudiantes que aún no han ingresado al curso y por ende no han realizado esa tarea cero. Vamos a hablar sobre la tarea número uno, consideraciones generales para los estudiantes, que también son generales para diferentes cursos, pero pues dadas las dificultades que presentamos en este curso, es bien importante nosotros desde la tercera semana, si no lo hemos hecho aún, comenzar a recalcarles la importancia a los estudiantes de que comiencen a realizar las actividades a tiempo. En el caso del componente práctico, los tutores que de pronto hayan sido asignados a componente práctico, pues cuestiones a recordar a los estudiantes. De momento, por ejemplo, para el componente práctico aún no tenemos la asignación como tal, aún están realizando ajustes para la programación del componente práctico, pero sí es bueno tener en cuenta que este es un curso que no es habilitable, es un curso que tiene componente práctico y que es algo elemental que los estudiantes sepan desde ahora que ellos deben inscribirse. Solo que no sé si aún está habilitado el proceso de inscripción, dado que la programación no está. Esa programación debe salir esta semana. Cualquier otra información, pues se las estaré comunicando al respecto. Unos brevemente indicadores de los periodos anteriores para que veamos justamente que es un curso que presenta sus complejidades y ellos evidencian los resultados, también las calificaciones y la idea de lo que vamos a trabajar en cuanto a webconferencias y CIPAS. Todo eso es bueno dejarlo claro desde la primera semana. Es bien importante entonces nosotros allí en nuestro entorno de información, revisar la agenda, tener nosotros siempre presente. Esto es algo que es válido tanto para nosotros los tutores, yo seré también tutor del curso,
Yo también tengo estudiantes asignados, entonces soy uno más. Revisar pues el foro ya a partir de la tarea número 1, pues ya nos vamos a enfocar principalmente es en nuestros foros de cada una de las tareas y pues estos foros revisarlos solo hasta esa semana, el general del curso y el de noticias pues que ese sí lo debo ir alimentando a medida que las actividades vayan desarrollándose. Es bien importante, perdón, es bien importante en caso, por ejemplo, de los estudiantes que se encuentran en el exterior, tener en cuenta algo, tener en cuenta que los estudiantes, ellos firman y ellos aceptan unas normas y condiciones para el desarrollo del curso. Si ustedes revisan esas normas y condiciones, verán que en una de ellas se les indica a los estudiantes que el componente práctico debe ser presencial. Entonces ellos allí lo aceptan. Naturalmente, pues se les da manejo puesto que el componente práctico tiene un puntaje muy importante y puede ser una causa justamente para que muchos estudiantes pierdan el curso. Se les va a dar manejo, pero el mayor porcentaje de la nota del componente práctico es presencial. Entonces es algo que en caso de que de pronto los estudiantes les comenten, tienen que tener en cuenta eso. El manejo que se le pueda dar, cualquier tipo de actividades de retención y de permanencia, actividades de recuperación que hayas, pues se las estaremos informando también cuando se tomen decisiones al respecto. Pero esto hay que tenerlo en cuenta también desde el principio, porque son cuestiones que siempre ocurren con el componente práctico. Pero eso sí, que ellos sepan que deben inscribirse. Bueno, esto se estará alimentando. Yo les estaré enviando la que se llama la matriz del curso. En cualquier momento ustedes, por favor, pueden abrir el micrófono, ¿vale? En caso de que tengan algún comentario. Eh, y en esa matriz del curso, la que se llama, profe Gloria, ¿va a comentar algo? Sí, ingeniero Alejandro. Perdón, Al- Álvaro. Álvaro, ¿sí? Una pregunta. Sí, Usted señora. decía ahorita que lo del componente práctico, pues no sabía si nos lo habían asignado. ¿Eso lo asignan por SOCA? Sí, en Soca debe aparecer. O sea que ahí Aunque, debemos estar pendientes. aunque a veces he sabido de profesores que no, en el Soca no les aparece y ellos sí se les asigna un componente práctico. Pero entonces yo me imagino que deben comunicarse con ustedes, pues no ha sido mi caso, entonces no sé muy bien, no sé muy bien, pero he sabido profesores que no les aparece en SOC. Entonces deben comunicarse, me imagino yo, con su centro, deben comunicarse con la persona encargada en su centro. No sé si el profe Daniel quiere aportar algo allí. Sí, Sí. hace como 2 días me llegó un correo donde me preguntaban mi disponibilidad para el componente práctico Ah, ok. y que me gustaría que me los pusieran y los horarios. Entonces podría ser que miraran, a mí me llegó a mi correo personal, mi institucional. Entonces a ver si también les llegó el requerimiento, pues para saber si están asignados o no. No sé si a todos los tutores se lo envíen, pero en este caso a mí me lo enviaron. A mí me llegó, por ejemplo. A mí sí me llegó. Sí, sí, a mí No sé. también me llegó, por eso hago la acotación para que pues salgamos de la duda también porque uno esperando a que le digan el horario, el componente práctico y las sorpresas cuando llega y uno no, tal vez no pueda asistir o necesita algún cambio. Claro, sí es bueno que en estén preguntando, estén haciendo la bueno, consulta. a mí por lo menos no me ha llegado nada ni al personal ni al institucional. Y después envían una matriz, una tabla donde están todos los Ujú. centros a nivel nacional y donde están los profesores también designados. Pero como aún están organizando, entonces todavía no tenemos información concreta al respecto. Pero eso en los próximos días saldrá, cualquier momento va a salir esa información. Pero sí ya los correos fueron enviados consultando. Entonces, si no le ha llegado el correo, todavía debemos esperar, pero de pronto no se lo asignen. No a todos los tutores de los cursos les asignan el componente práctico. ¿Ok? Muchas gracias allí por la consulta y al profe Daniel por el comentario. Gracias. Otra pregunta, perdón, no sé si me Sí, estoy señor. adelantando. ¿Sabemos cuántos estudiantes tenemos en este periodo? En este periodo tenemos 770. Ok, entonces yo creo que en la medida de la cantidad de estudiantes, yo creo que nos va a tocar componente práctico a casi todos.
es posible. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, señor, ¿Sí? perfectamente. Ah, ok. Sí, señor. Hubo como una Sí, desconexión señor. aquí en mi computador, pero bueno, no, menos mal no fue en internet. Me dice el profe Daniel que basado en esa cantidad de estudiantes es posible que a todos nos toquen. Esperemos a ver entonces cuáles son las indicaciones desde el líder de componente práctico. Listo. Bueno, señor. Ok, bueno. Listo, continúo la grabación. Sí hubo como un bajón aquí de energía, pero parece que estamos grabando. Allí deben estar viendo la presentación. Continuamos rápidamente. Tenemos 3 unidades. También hubo una modificación, gracias al proceso de acreditación, unas modificaciones al sílabus del curso y las guías de actividades sufrieron modificaciones. Me parece que aquí se me desconectó, fue la cámara. Permítame un segundo, verifico. Me parece que hubo una desconexión de cámara. Voy a cerrarla entonces. Bien, tenemos aquí todas las unidades del curso. Estamos en la tarea 0, antes llamada pretarea, el lunes inicia la tarea número 1, pero ya el domingo deben quedar abiertos los foros para esa tarea número 1. Pertenece a la unidad 1, llamada Fundamentos del campo electrostático. Después de las 3 unidades, aquí tenemos una unidad oculta que corresponde al componente práctico. Tenemos la tarea 5, que en este caso también es prueba objetiva cerrada, un cuestionario final. La idea también es, debido a que esta actividad también siempre es un causante de disminución en nuestras calificaciones, en nuestros indicadores, entonces, como nosotros somos partícipes de la elaboración de las preguntas de esta tarea, es que de entrada también nosotros elaboremos dichas preguntas basadas en lo que nosotros les enseñemos a los estudiantes o como mínimo basados en nuestra bibliografía. Entonces, también tener cuidado, ya ahorita veremos la asignación para el desarrollo de dichas preguntas y yo les estaré enviando un correo con el formato de Excel, que es donde se deben cargar esas preguntas en formato látex. Tenemos ya un plazo para la elaboración de dichas preguntas, entonces eso lo estaré enviando de hoy a mañana para que ya iniciemos con esa tarea. Entonces hay que tener en cuenta las guías de actividades, por favor, para la elaboración de dichas preguntas. Naturalmente son preguntas sobre el curso, pero que el estudiante no se encuentre, por favor, con preguntas que estén muy, muy alejadas de lo que ellos estudiaron. También para evitar posibles PQRs allí nada más con ese pequeño detalle. Estamos nosotros en la tarea 0, entonces aprovechemos este momento para mirar. Acabo de descargar nuestra sábana de notas de ausentes. Tenemos en este momento 83 estudiantes que no han ingresado. Todos los tutores tenemos estudiantes allí. Entonces, por favor, una vez más, yo creo que es conveniente recordarles. Y al comienzo es bastante conveniente nosotros comunicarnos con nuestros estudiantes, inclusive por teléfono. Puede ser un último recurso el teléfono. Podemos iniciar vía correo personal, después vía Skype, también vía WhatsApp. Hay profesores que se comunican con los estudiantes vía WhatsApp. Y ya como un último recurso podemos utilizar también el teléfono. Después de hacer utilizar todos los medios anteriores, podemos también utilizar el teléfono. Es una actividad que nos puede demandar un poquito de tiempo, pero normalmente es al comienzo. ¿Por qué? Porque si al comienzo de pronto nosotros no nos enfocamos, y miren que me estoy incluyendo en todo porque también soy tutor y también voy a realizar todas esas actividades y sé que debo hacerlo. Si al comienzo de pronto nosotros no nos enfocamos en tratar de retener a los estudiantes e invitarlos a que participen, después ya es muy, muy complicado. Entonces, estas primeras semanas son fundamentales para nosotros, enfocarnos bastante en los estudiantes que no están apareciendo. Entonces, tengan en cuenta, por favor, esta sábana de notas de estudiantes ausentes. Ahorita también se las voy a compartir para que ustedes la tengan a la mano y filtran allí
por su nombre para que por favor envíen una vez más el correo a los estudiantes. Ingeniero, Sí, señora. en esa parte yo al 30 de agosto tenía 11 estudiantes que no habían entrado. Sí, Yo ya les había enviado correo y todo. La verdad no soy muy amiga de llamar, pero el 30 los llamé. Y de los 11 solamente con 2 no me pude comunicar porque sus celulares no tienen señal. sí, Los señora. restantes dijeron que entraban en estos días, pues confío que de aquí al domingo pues ellos puedan entrar. La mayoría de la excusa fue de que tienen mucho trabajo y no han podido ingresar. Pero hubo 2 con los cuales no me pude comunicar y pues ya se les envió correo y no he recibido respuesta. Bueno, Listo, profe, qué bien. Muchas gracias allí por el apoyo. Y es bien importante que vayan registrando ustedes todo eso que están haciendo. ¿Sí? sí, A veces sí, son señor. cosas que a nosotros nos salen de las manos, pero si Ujú. vamos dejando bien juiciosos nosotros todos esos registros, todas esas listados, todos esos contactos positivos y negativos que tenemos con los estudiantes, eso nos va a apoyar a nosotros en nuestra labor docente y en nuestra rendición de cuentas. Bueno, señor. Bueno, profe, muchas gracias. Bien, entonces la tarea uno es la que inicia el próximo lunes. Aquí tenemos las fechas como aparecen en el campus virtual. Hubo modificación a la guía de actividades y hubo modificación en el anexo, que es donde están ya los ejercicios que los estudiantes deben realizar. Entonces aquí vamos a revisar muy brevemente cómo es ese anexo, cómo son esas preguntas. Y la idea es aquí brevemente revisarlas y después, en caso de que ustedes consideren que es necesaria una segunda reunión sobre esta guía de actividades, la podemos hacer. Pero me gustaría que ustedes, por favor, la revisaran, trataran de resolverla, se apropiaran ustedes de las preguntas de la temática porque ustedes son los que van a apoyar a los estudiantes en la misma. Esta modificación a la guía de actividades fue basada pues, dentro del proceso de acreditación en reuniones que se realizaron con la red curricular de física, o sea que recibió pues los comentarios de toda la red curricular y también buscando mejorar la retención y permanencia sin perder calidad, o sea, buscando que los estudiantes desarrollaran capacidades, pero también teniendo en cuenta las capacidades de nuestra población estudiantil. Entonces, básicamente los estudiantes deben trabajar en este formato Word. Espero que lo estén viendo allí. Su formato Word, donde al comienzo Sí, se les señor. va a dar una indicación. Tenemos la letra PSI. Esa letra PSI va a depender del número de identificación de los mismos. O sea, es una forma de evitar el plagio. ¿Por qué? Porque cada estudiante, como tiene un número de identificación diferente, va a tener una letra PSI diferente. Y la letra PSI la vamos a obtener mediante la suma de los dígitos de su documento de identidad. Y ese va a ser un parámetro que va a aparecer o del que los parámetros de las cantidades físicas van a depender. Es una primera forma de tratar de que los estudiantes todos tengan una respuesta diferente. Puesto que esta guía va a ser la misma en los grupos para todos los 5 integrantes de los grupos colaborativos. Entonces, ese es el diferenciador, ese parámetro PSI. Vamos a tener 5 preguntas. Las preguntas están aquí, tenemos unos cuadros, unas casillas donde van a estar los diferentes pasos que deben los estudiantes cumplir. La primera pregunta de las 3 tareas es una pregunta donde ellos deben enviar un video, aquí se indica. Ellos deben grabar un video donde muestren el desarrollo. En la guía de actividades es el documento de Word, es el documento de Word que ellos encuentran allí en campus. Se indican cuáles son las directrices, cuáles son los lineamientos para ellos elaborar ese video. De todas formas, todo esto nosotros debemos, en nuestros CIPAs, todos en nuestros mensajes, debemos hacer hincapié, puesto que muchas veces ellos no leen estas guías. Aquí se indica que deben grabar un video sobre el desarrollo de este primer ejercicio.
¿vale? Entonces voy a dar un paso rápido sobre este primer ejercicio. Ahorita vamos a ver brevemente también lo que pasa con los simuladores. Entonces, en este primer ejercicio vamos a trabajar simuladores. Este ejercicio es sobre electrostática. Vamos a trabajar los simuladores de la plataforma FET de la Universidad de Colorado. Y aquí lo que tenemos es básicamente cómo hay transferencia de cargas entre un suéter y un globo. Es algo bastante básico, pero ahí los estudiantes, al jugar con el simulador, ellos van a ver el proceso de transferencia de carga y es una experiencia con lo que la mayoría ha podido visualizar allí la chispa cuando hay rozamiento entre diferentes superficies. Ahora bien, ¿cómo está estructurado? Permítanme, acá me alejo un poquito. Vamos a tener los pasos y en amarillo van a aparecer las casillas donde deben ir las respuestas después de donde se realiza la pregunta. De hecho, aquí dejamos en letras un poquito sombreadas la indicación de que aquí es donde deben responder. Entonces, ellos deben responder solamente en esas casillas, en ese formato Word. De pronto habrán casos, pero por lo general van a ser casos bien particulares donde el estudiante diga que no puede, que no le abre el Word, que tiene inconvenientes porque no estamos exentos de ese tipo de casos. Ya tenemos que valorar esas situaciones. Allí, pues nunca faltan los estudiantes que, dada nuestra población, de pronto no, o no tengan acceso a ofimática de una manera, pero en principio todos deben tener acceso a su computador. Entonces, en esos casos, de pronto ya sí tenemos que valorar cómo recibirle nosotros las respuestas. Pero la idea es que ellos respondan todo aquí, ¿vale? Que se enfoquen en resolver las preguntas y responderlas aquí. Entonces, por ejemplo, el paso 4 es una pregunta, ellos la deben responder en esta casilla, la que va después del paso 4. Ahora, la parte B también va a requerir del uso del simulador, pero en otra experiencia. La idea es que nosotros en nuestros CIPAS, yo lo haré primero en la webconferencia y ya después ustedes, cada uno de ustedes en sus CIPAS, comenten sobre puede ser utilizando el mismo simulador, que el estudiante sepa qué es lo que que tiene que realizar, que de pronto él no se sienta perdido o que él de entrada no se vaya a asustar, él o ella no se vaya a asustar con el hecho de que tiene que manipular algo online, que pueda ser muy difícil. Entonces, nosotros, por ejemplo, al realizar esta experiencia, permítanme, de hecho, vamos a mirar brevemente esta experiencia. La experiencia la tenía acá, me está dejando, la tenía acá precargada. A ellos al hacer clic en el enlace, les va a aparecer como estábamos antes allí, entonces deben darle clic en el símbolo de play. Entonces, si de pronto ustedes no han visto esta experiencia, es una donde nosotros podemos arrastrar utilizando el mouse, podemos aquí incrementar el rozamiento entre la pierna de Travolta y tapete. Entonces tenemos allí una transferencia de carga, los esferitas aquí azules representan los electrones y mientras más rocemos aquí, vemos una mayor acumulación de la carga en el cuerpo de Travolta. ¿Qué se puede ver? Cuando nosotros acercamos, teniendo en cuenta acá la cerradura que es de metal, cuando acercamos nosotros el dedo, tenemos allí la transferencia de carga. Entonces nosotros podemos irles dando nuestros CIPAS explicando lo que significa cada uno de estos procesos. Si por ejemplo tenemos el dedo acá cerca a la cerradura, con un poquito de carga ya tenemos el arco eléctrico, tenemos la transferencia de carga. Allí podemos nosotros indicarle que eso es algo semejante a lo que ocurre en las nubes en las tormentas. Y eso le da significado al aprendizaje de ellos, le da significado, ellos van a manipular aquí la simulación, ellos van a realizar su experiencia, pero pues es bueno nosotros darles ese puntapié inicial para que ellos pierdan el miedo a las simulaciones. Entonces miren que lo que está en blanco son indicaciones o son preguntas. El paso 4 que llamamos paso 4, por ejemplo, aquí ya es una pregunta. Observen además que, por ejemplo, el parámetro distancia aquí depende del parámetro psi. Aquí está la letra psi en verde. Esa es la letra diferencial para cada estudiante. O sea, ese es el parámetro que depende del documento de identidad. Además, las unidades están entre paréntesis. Allí también nosotros debemos estarles recordando
que entre paréntesis van a aparecer las unidades, trabajar siempre en el sistema internacional. Al final van a encontrar una casilla siempre en amarillo, es donde ellos deben registrar respuestas, informaciones. Es en esta última casilla, no, esta es para la respuesta y esta última es donde deben colocar el enlace del video. Esos videos deben dejarlos de tal manera que quien tenga el enlace debe visualizarlo. Entonces, recordarles que ellos deben hacer una prueba de que el video se puede visualizar. Bien, esa era la primera pregunta. La primera pregunta tiene simulador y debe ir con video. La segunda pregunta ya es una pregunta teórica. Es una pregunta, tenemos aquí las imágenes, la descripción. Miren que las cantidades, por ejemplo, aquí tenemos un plano infinito cargado. Hay una fórmula para determinar el campo eléctrico de dicho plano infinito. Y entonces es simplemente reemplazar una fórmula. Lo que pasa es que ellos deben saber cuál es la fórmula, ellos deben apropiarse de la teoría, ellos deben acá visualizar, tenemos aquí diferentes colores para las diferentes cantidades físicas. Entonces es reemplazar la fórmula, pero ellos es un poquito más que solamente presentarle un enunciado. Además, ellos deben reemplazar bien las cantidades teniendo en cuenta su parámetro respectivo. Nosotros en el proceso de revisión, entonces nosotros sabemos a dónde dirigirnos para ver la respuesta a cada una de las preguntas. Verificar que estén utilizando la fórmula. Ellos deben colocar cuál es su parámetro psi. Y entonces nosotros vamos revisando de manera, espero que no tardemos mucho en revisar, pues está diseñado para que ellos, por ejemplo, aquí nosotros podemos visualizar si utilizan la fórmula que es. Nosotros ya sabemos que el estudiante está bien encaminado, por ejemplo. La segunda parte del ejercicio número 2 es la ley de Gauss, también es reemplazar en una fórmula, pero ellos tienen que saber cuál es la fórmula y tienen que saber cómo reemplazar el parámetro que les corresponde. La tercera pregunta también es teórica. La tercera pregunta tiene que ver con capacitores. Esta primera pregunta tiene que ver con un capacitor de placas plano paralelas, se dan las cantidades, es simplemente reemplazar una fórmula. Ellos deben saber. Entonces, ideal también es que nosotros en nuestros CIPAS hagamos ejemplos, no les necesariamente directamente les resolvamos el ejercicio, pues que ellos no vean que simplemente es hacer algo idéntico, pero ejercicios parecidos. ¿Por qué? Porque si ellos ven ejercicios muy diferentes al que tienen en la tarea, también de pronto se van a animar o asustar. Tampoco es hacerles todo, pero tampoco es perderlos. Vale, entonces aquí también miren que las cantidades dependen de ese parámetro. Si esa letra verde es entonces que ellos sepan cuál es la fórmula para la capacitancia de un capacitor de placas plano paralelas y que ellos miren que las cantidades no siempre están en el sistema internacional. Tenemos, por ejemplo, en esta segunda parte del ejercicio 3, de nuevo nos referimos a esa simulación de Travolta. Entonces le estamos dando significado al aprendizaje, puesto que aquí tenemos el concepto de la ruptura o rigidez dieléctrica, que no va a ser siempre como vemos que Travolta necesita cierta carga acumulada para que haya la chispa. Entonces, cuando tenemos aire seco, ¿cuándo habrá chispa? Bueno, existe una cantidad que me permite medir. Dependiendo del voltaje y la distancia, me permite medir. Cuando nosotros tendremos un arco eléctrico, una ruptura dieléctrica del aire. Entonces también hacer ejemplitos parecidos y ya ellos, como han tenido la experiencia con la simulación, entonces ya ellos pueden, aquí está de hecho indicado y aquí en este ejercicio se indica dónde es que se va a acumular la carga negativa. ¿Vale? Entonces ustedes también, por favor, les voy a solicitar que observen las guías, las vayan desarrollando y me indiquen cualquier inconveniente que encuentren con las mismas. Ustedes en estos próximos días pues también van a ser evaluadores de estas guías, puesto que ustedes son la red, bueno, todos somos la red de tutores, pero pues yo ya había visto las guías, entonces de pronto hay cosas que se me han escapado. La cuarta pregunta ya es un poquito diferente, pero también es bastante sencilla. Ahora los estudiantes que tienen que hacer acá es simplemente escribir las fórmulas. Buenas tardes, profe Edgardo, bienvenido. Buenas tardes.
Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Les estaba comentando aquí a los demás profes y luego usted puede visualizar la grabación de la primera parte. Estamos viendo las guías de actividades para la tarea 1, que es la que va a iniciar el próximo lunes. Domingo, recuerden que deben quedar por favor abiertos los foros y pues las guías sufrieron modificaciones. Ahora los estudiantes deben resolver los ejercicios en este documento de Word. Esto también está en sincronía con lo que se realizó en el proceso de acreditación. El curso de electromagnetismo sufrió una acreditación y el curso de física general también la sufrió. Sí, profe Daniel. Gracias. Una pregunta. Sí. ¿Este documento de Word va a estar puesto en los foros o nosotros al abrir el foro o ellos lo encuentran en alguna parte o nosotros lo No, subimos en el foro vamos corporativo? a enviárselo. Es que ocurrió algo y se los comento de una vez. Era necesario colocarlo allí en el proceso de acreditación, era necesario colocarlo en el campus. Lo que pasa es que la versión final, puesto que siempre había que hacer modificaciones, no quedó en el campus. Pero no hubo modificaciones a las preguntas. Solo hubo modificaciones pequeñas en este hecho, por ejemplo, que hubo que modificar el nombre de las tareas. Ahora iniciamos con algo que se llama tarea 0, después una tarea 1. Entonces, quedó con un pequeño cambio aquí lo que ellos encuentran en el campus. Entonces, es mejor enviarle nosotros por todos los medios esta versión que yo se las voy a enviar, pero las preguntas son las mismas. Ellos no se Ah, podrán quejar perfecto. que hay discordia entre las diferentes versiones, no. Pero para que les enviemos la última versión, para que de pronto no hayan inconvenientes, o por ejemplo acá, esto que acabé de resaltar en rojo, esto no está resaltado en rojo, pero son modificaciones que nosotros hacemos en pro de que los estudiantes pues realicen bien las actividades. La idea entonces es que yo espero que todos tengan el Word en la versión que lo tengan, puedan abrirlo y tengan acceso a estas casillas. Son una casilla, esto es una tabla en Word, entonces ellos deben poder aquí editar. Si la respuesta tiene que ser en ecuaciones, ellos deben poder ingresar aquí el editor de ecuaciones de Word. Ok, insertar una ecuación, si deben hacerlo, todo debe estar editable, pero como les indicaba, ustedes por favor me ayudan allí a resolver la guía, pueden hacerlo con su número de cédula, a resolver y cualquier inquietud, cualquier modificación pueden comentarla por favor y pues pueden hacerlo por el grupo de Skype para que todos veamos. Listo, entonces estábamos aquí en la cuarta pregunta. Es algo sencillo, es copiar sobre algunos conceptos de la primera unidad, escribir la ecuación, escribir una ecuación. Es escribir una ecuación. Para ellos escribir esa ecuación, ellos tienen que ir a la teoría y estamos confiando también en que el estudiante sea juicioso y vea la teoría, entonces con base en ello escriba allí. Esto es un organizador gráfico y es una manera nosotros de constatar que el estudiante está recorriendo la teoría, pero le estamos preguntando algo muy básico sobre cada una de las temáticas. Como tenemos aquí un organizador gráfico, pues aquí se quedó habilitado el editor de ecuaciones en estas casillas. Pero de pronto, si no les abre este organizador bien, les dejamos una casillita acá donde dice, si no es posible incluir las ecuaciones en el diagrama, pues que las coloquen acá. Ahora, el enunciado B de esta pregunta, tenemos aquí unos literales. Son 5 estudiantes por cada grupo colaborativo. Entonces, la idea es que debe seleccionar una de las ecuaciones del organizador gráfico y explicar lo que para él significa esa ecuación. Entonces, por ejemplo, la primera, la magnitud de la fuerza entre dos cargas puntuales. Entonces, dependiendo de el número en que finalice el documento de identidad, si finaliza, por ejemplo, en 1, entonces le corresponde el literal A. ¿Cuál es el literal A? Acá. La magnitud de la fuerza. Entonces, que el estudiante en máximo 10 líneas en un párrafo es algo así como hacer un resumen de qué significa ello. Ah, que la fuerza entre dos cargas, por ejemplo, bueno, se llama la ley de Coulomb, la fórmula que utilizamos. Entonces nosotros, y no es un párrafo largo, nosotros leemos básicamente en unos pocos segundos o minutos y ya sabemos si el estudiante tiene idea y ya ahí vamos nosotros también calificando. Ahora bien, en este formato nosotros también
pues cada uno de ustedes tiene su manera de retroalimentar, pero también podemos nosotros hacer una copia y retroalimentar en este mismo formato. Entonces nosotros ya podemos dirigir al estudiante al punto en el cual él tuvo inconvenientes. Entonces nosotros nos vamos a ahorrar bastante tiempo en decirle al estudiante en la pregunta 3 en tal parte, no, aquí nosotros podemos hacer el comentario en una copia que nosotros generemos y le hacemos allí los comentarios. Y pienso yo que puede también ahorrar nosotros tiempo porque también hay que tener en cuenta nuestro proceso de calificación. Ese sería el mapa conceptual. Lo que tiene que hacer es algo también muy básico para los estudiantes. Y la quinta pregunta también tiene interacción con un simulador. En esa quinta pregunta tienen ellos que hacer algo también muy elemental de un proceso de algo que llamaríamos un laboratorio virtual, que es tomar unos 5 datos, realizar un gráfico y responder basados. Para esta tarea sería responder basados en qué significa la pendiente de dicho gráfico. La pendiente, como el comportamiento debe ser lineal, entonces solamente con estos 5 datos ya es más que suficiente. Realizar un proceso de linealización, entonces nosotros le podemos indicar a ellos en nuestras webconferencias y nuestros CIPAs cómo realizar eso. Es algo que ellos deben saber de entrada porque ellos ya vieron física general. Pero no está de más, ya sabemos todos que no está de más recordarles eso. La idea es que el estudiante se anime, que no se asuste al ver las guías, y la idea es que sepan cómo realizar los ejercicios. Entonces también podemos nosotros desarrollar ejemplos con nuestros datos de cómo serían algunos de estos ejercicios, principalmente los de las simulaciones. Por ejemplo, aquí en esta simulación, la que correspondería al mini laboratorio, voy a abrir entonces acá. Me llevaría, perdón, eh, me llevaría a este enlace, ¿cierto? Entonces, ese sería el mini laboratorio. ¿Qué tiene que hacer básicamente? Tenemos un condensador de placas planoparalelas. El estudiante debe establecer un voltaje. En la guía se le da las indicaciones. Sabemos que muy probablemente nosotros tenemos que explicarles con nuestras palabras qué es lo que deben hacer, pero ahí están las indicaciones. Miren que el voltaje que ellos deben establecer depende de la letra psi, que es la que corresponde a la suma de los dígitos de su documento de identidad, el diferenciador. Si de pronto, como tenemos acá una escala que nos da el simulador para los diferentes voltajes, pero miren que no podemos medir el voltaje, entonces necesitamos hacer uso del multímetro para medir el voltaje acá en paralelo, es algo también que ellos deben saber, si no se los indicamos. Entonces aquí nosotros vamos fijando el voltaje, vamos fijando nuestro voltaje, se indica en la guía que a ir acá al simulador. Si de pronto no está acá el voltaje, lo que les dé la división, si de pronto no aparece aquí, pues que lo aproximen. Lo importante es que ellos escojan un voltaje, ¿vale? Ellos fijan el voltaje y ellos tienen que variar la distancia de separación entre las placas. Aquí el simulador nos va a dar cuál es la capacitancia para cada una de esas distancias de separación. Ellos tienen que escoger 5 distancias de separación y registrar la distancia de separación que ellos toman, registrar los valores de la capacitancia, realizar el gráfico que solicitan. Miren que también están en amarillo, en sombreado en amarillo, donde ellos deben registrar la información para que ellos no se pierdan. Eso hay que decírselos también y para que ellos, como ocurre con algunos estudiantes, no se extiendan, no coloquen información adicional, no escriban lo que no se les ha pedido. Ellos deben registrar lo que se les está pidiendo, donde se les está pidiendo. Aquí van los datos de la tabla, los datos en esta tabla, aquí va el gráfico, deben insertar el gráfico aquí en este espacio. Aquí es una respuesta, qué significado tiene el valor de la pendiente. Y aquí, dado que esa pendiente es la fórmula para la capacitancia de un capacitor de placas plano paralelas, entonces la pendiente va a ser la multiplicación de la permitividad eléctrica por el área de las placas. Además, en el simulador les da un valor de área de placa que ellos también pueden modificar, pero no se les está pidiendo. Pero ellos este valor lo tienen. Entonces ellos van a encontrarlo utilizando
en la pendiente de la gráfica y van a constatar con este valor. Es como hacer un proceso de cálculo de error, solo que no se les está pidiendo. Se les dice compare. Perfecto si ellos lo calculan mediante un error porcentual. Pero no se les está pidiendo acá hasta allá. Vamos a ver si lo hacen o no. Ya ustedes mirarán cómo lo hacen, pero sí tienen cómo compararlo. Entonces, esa es la guía de la unidad 1. De la unidad 2 y de la unidad 3 son guías equivalentes, solo que para las temáticas de magnetostática y de inducción electromagnética. Esas temáticas pues no cambiaron. Ya las veremos, de hecho se las voy a enviar también cómo quedaron las guías para que ustedes tengan de una vez las 3 guías, ¿vale? Para que ustedes las tengan de entrada. Pero entonces de momento les voy a pedir el favor que ustedes mismos se enfrenten a la guía, la revisen, la resuelvan y me hagan cualquier comentario, ¿vale? Saben que me pueden comentar cualquier cosa, me pueden hacer cualquier tipo de comentario. La idea es mejorar. Si de pronto hubo algo que se me pasó a mí, al evaluador y al certificador, nosotros que somos los que estamos ya con los estudiantes, somos los que tenemos que hacer esas últimas modificaciones en caso de que sean necesarias. ¿Listo? Entonces vamos rápidamente de nuevo. Sí, sí, profe Edgardo. Ingeniero, Sí, señor. bueno, me imagino que anteriormente explicó cada uno de los puntos que estaban en la guía. Pero no con mucho Bien. detalle, profe. Ok, porque bueno, yo no he de pronto, no me he familiarizado con el simulador, pero por lo que veo es bastante sencillo. Ajá, sí, señor. Lo que de pronto me salta la duda es, digamos, en los CIPAS o en las webs que hagamos, va a ser un poco más destructivo para ellos en el manejo del simulador y reforzarles como un poco la parte teórica, ¿no? Sí, es ideal. Es ideal hacer como un ejemplito desde el uso del simulador en una experiencia parecida a la que ellos tienen que hacer. Pero son poquitos pasos. Con el simulador son poquitos pasos. Y la parte teórica, hacerle, pues, como nosotros tratamos también de ayudarles a los estudiantes, pues hacer ejemplitos que sean más o menos parecidos a los que ellos tienen que resolver. Pues eso es lo ideal. ¿Listo? Pues en estos próximos días también voy a tratar de elaborar algunos videos. También es conveniente tener unos videos cortos. Ustedes también pueden hacerlo como iniciativa propia, unos videos cortos donde expliquen el ejercicio 1, que donde ellos tienen que elaborar algo con el simulador, hacer algo con el simulador. Unos videitos cortos para que ellos tengan ese material. Eso también puede hacerse. Recordemos que las tareas pues tienen aproximadamente 4 semanas. Entonces, en esa primera semana podemos realizar también ese material. También pienso realizar pues un documento y para que todos estemos en sincronía con las expresiones, o sea, una especie de solucionario, con las expresiones que debemos utilizar para que todos sepamos también cómo debemos resolver y naturalmente estoy abierto a todas las retroalimentaciones, pero para que todos tengamos las fórmulas de cada una de las preguntas. Sí, ingeniero, usted disculpa que lo interrumpa ahí. No, no, Esa claro. parte del, digamos, un solucionario que usted implementó el periodo pasado, donde obviamente los ejercicios sí eran, digamos, mucho más complejos en la visual para el estudiante, o sea, el estudiante se enfrentaba con el ejercicio y de una, pues, se bloqueaba, no lograba de pronto desarrollarlos cuando se empezó a implementar esa estrategia del solucionario que usted nos iba pasando y que se lo enviamos nosotros y se lo retroalimentábamos al estudiante, le ayudó mucho porque obviamente el ejercicio no era igual al que ellos estaban plasmando, pero sí lo aterrizaba y el estudiante podía visualizarlo y podía sentirse un poco más familiarizado y un poco más cómodo realizando los ejercicios. Entonces, esa estrategia me parece muy buena. Sí, yo les podría enviar como un solucionario para que entre nosotros los tutores lo tengamos y ya basados en ese solucionario ya ustedes podrían elaborar sus solucionarios y enviárselos a los estudiantes, o sea, su guía de apoyo. Podría ser algo así. Sí, sí. El del nuestro sería algo como debe ser
solucionado los ejercicios, sería algo así, para que nosotros lo tengamos, para que también sea más fácil la calificación. Y ya nosotros le compartimos a los estudiantes también un material de apoyo con el que ellos... Pero como tenemos esa interacción con los simuladores, sí tenemos que pensar también en apoyarlos desde el comienzo bastante en eso, que es fácil, pero de entrada de pronto es un pequeño choque para ellos, pero ellos una vez vean cómo se resuelve, ellos estamos seguros de que no va a ser complicado. Exacto. Vamos a ver qué pasa con las situaciones en que el estudiante diga que de pronto no tiene un buen acceso a Internet. Eso también tenemos que manejarlo. Es posible, aquí pues me estoy adelantando, es posible que tengamos que hacer de pronto algún video donde tomemos los datos, donde tomemos unos datos y que el estudiante, cuando pueda, baje el video y trabaje con el video. O sea, hacer la experiencia, pero para esos casos que sabemos que son a veces puntuales, son pocos casos dentro de todos nuestros estudiantes, pero sí brindarles a esos estudiantes ese apoyo. Es algo que también pues es bueno que tengamos en cuenta. La tarea final, entonces, esa prueba POC, debemos realizar nosotros de aquí al 21 de septiembre, debemos realizar 10 preguntas cada uno. Somos 6 tutores, entonces vamos a realizar, por favor, 10 preguntitas para esa tarea POC en el formato. Ya los que estuvieron en los periodos pasados, pues sabe más o menos qué es lo que se debe realizar. Bueno, en general, recordarles a los estudiantes que es importante que presenten procedimientos claros en la resolución de los ejercicios, que utilicen el editor de ecuaciones o que utilicen, bueno, el insertar ecuación de Word, que es algo muy básico y que gracias a ello, pues las ecuaciones quedan presentables. Utilizar el formato de entrega. Es esencial que utilicen ese formato, a menos que tengamos uno de esos pocos casos donde el estudiante diga que le queda imposible abrir el Word. No estamos exentos, pero lo más probable es que todos puedan trabajar con ese formato. Les va a servir a ellos porque saben dónde tienen que responder, nos va a servir a nosotros porque sabemos dónde respondió el estudiante y espero que nos sirva también para optimizar el tiempo en el proceso de calificación. En el ejercicio 1 se debe realizar un video, entonces que lo tengan muy presente, puesto que parte de la calificación depende, buena parte de la calificación depende de ese video, que es un video de máximo 10 minutos, que no se permiten videos más largos y de hecho nosotros vamos a inculcarles que sean videos cortos donde ellos muestren básicamente cómo fue que realizaron ese primer ejercicio. Que no se extienda, sino que simplemente expliquen en un minuto pueden explicar cómo trabajaron con un simulador, en otro minuto pueden explicar cómo trabajaron con el otro, y así sucesivamente. En otro pueden explicar cómo resolvieron, que ellos sean óptimos también en ese proceso de elaboración del video. Para el ejercicio 1 solamente. Ahora para la cuestión del componente práctico. Esperemos que tengamos ya el aval del líder nacional del componente práctico para indicarle a los estudiantes desde el comienzo que deben inscribirse, que ellos sepan que deben inscribirse. Estamos esperando también cuáles son los lineamientos para los estudiantes que están en el exterior. Es muy probable, así como el semestre pasado, que haya una práctica virtual. Lo que pasa es que la práctica virtual no va a suplantar todo el puntaje del componente práctico. La práctica virtual tiene aproximadamente la tercera parte del puntaje total, puesto que eso sirve para ayudar a los estudiantes que de pronto no se pueden desplazar, pero sí es un lineamiento a nivel nacional que el saber hacer en persona es esencial para este curso, así como para física general, por ejemplo. Entonces, el mayor puntaje del componente práctico se debe a la parte presencial. Todos deben estar inscritos. Si no están inscritos, no se les puede adjudicar calificación. Inclusive los del exterior deben estar inscritos. Todos deben estar inscritos. Para los del exterior, de entrada se les puede indicar que va a haber una práctica virtual y que el restante del puntaje se debe adquirir en las otras actividades del curso. Ya esperaremos si luego nos dan aval para de pronto adjudicar más puntaje, pero de entrada es así. Solamente tendrían acceso al laboratorio virtual. Igual todo eso lo volveremos a discutir con más detalle para los
tutores que tengan componente práctico. Miren que el puntaje es bien importante para el componente práctico, son 125 puntos, el 25% de la nota total. Entonces, porfa, es esencial que ellos estén inscritos. Ahora, en cuanto a indicadores, este es un indicador que el decano nos plantea y cada vez es más exigente al respecto. Esa nota mínima de 3.3, ya veremos que nosotros estamos un poco alejados de ese mínimo, desafortunadamente, pues debido a las dificultades inherentes del curso y también por eso se propuso las modificaciones en el proceso de acreditación para ver si de pronto el estudiante con más participación de la guía, pero también con más apoyo de parte de los tutores, pues podía mejorar allí sus notas y su participación. La nota mínima de 3.3, una aprobación mínima de 73% y un porcentaje de ceros máximos del 4%. Entonces, esos son nuestras guías para nosotros mejorar. Yo estoy desde el periodo pasado, pero aquí tenemos indicadores de años anteriores para el mismo periodo. Están aquí encerrados en verde el periodo 16-4 de los 4 últimos años. ¿Qué tenemos que ver? Bueno, en azul tenemos las aprobaciones. Entonces tenemos que hay un proceso a medida que nos acercamos a el año 2021, tenemos una disminución del porcentaje de aprobación. Ahora, si miramos la barra gris, que es la deserción, tenemos que hay un aumento, bueno, desde el 2000 al 2001, para este periodo, pues sí hubo una pequeña disminución, pero se ve en general una tendencia al aumento de la deserción, a la disminución de la aprobación y por ende al aumento de la reprobación. Entonces, lo que quiere decir es que en los últimos años pues se han complicado un poquito las cosas en cuanto a los indicadores del curso. Entonces, es algo en lo que nosotros tenemos que trabajar. Y de hecho hubo un aumento en la matrícula para este curso, para este periodo. Entonces, si hay un aumento en la matrícula, tenemos nosotros que propender a que mejoren los indicadores, a que los estudiantes reciban como sé que nosotros lo haremos, reciban una educación de calidad, pero que también sea acorde a los resultados. No que nosotros les regalemos, pero que si ellos reciban la educación necesaria para responder de manera adecuada a sus tareas y también esa evaluación final que nos perjudica tanto, entre comillas, puesto que los estudiantes o no la presentan o les va a regular muchas veces. Aquí tenemos las notas, ¿no? Aquí tenemos las notas también de los últimos años encerradas en verde. La nota 100% que sería la barra gris, tenemos una disminución, también viendo aquí rápidamente, de la nota promedio. Entonces, de hecho, este es un periodo que es un poquito más complejo que el 16-1. El curso se oferta solamente en el 16-1 y el 16-4 de todos los años. Y este periodo es un poquito más complejo, entonces tenemos que redoblar esfuerzos y es algo que le solicito comedidamente, que redoblemos esfuerzos en estas primeras semanas para, por favor, tratar de retener a esos estudiantes. Eso pues es algo que siempre se debe presentar, estos indicadores. Vamos rápidamente entonces de lo que tiene que ver con nuestra atención a los estudiantes. Entonces la idea que pienso implementar para este periodo es yo en la primera semana ya hacer la webconferencia para que el estudiante ya sepa cómo afrontar esa guía, puesto que es algo diferente a lo que ellos pueden estar acostumbrados. Además, algo que hicimos también el periodo pasado fue enviarles las referencias con las páginas que se indican allí en las guías, puesto que a veces es un complique la biblioteca. Ya de hecho un estudiante me lo manifestó. Tardan en cargarse los recursos, a veces no tienen acceso. Entonces es algo que, o sea, se promueve que el estudiante acceda a la biblioteca, pero nosotros sabemos que tenemos que enviarle a los estudiantes los recursos para que ellos tengan allí ese material bibliográfico. Además de todas las actividades, además de los videos, que ellos tengan el material bibliográfico y puedan ir leyendo. Entonces, además de acompañar a los estudiantes, de abrir nosotros cada una de las tareas, enviarles ese material de estudio.
Entonces, muy posiblemente será la primera semana de cada una de las unidades la web conferencia que la realizaré yo, y cada uno de ustedes debe como mínimo, por favor, realizar un CIPAS, encuentro con los estudiantes. Entonces, cada estudiante tendrá como mínimo la web conferencia y un CIPAS de su respectivo tutor. La idea es que en estas dos actividades ya el estudiante sepa cómo afrontar, además del material que le vamos a enviar, además de los solucionarios, entre comillas, que le vamos a enviar a los estudiantes, o sea, unas guías para que ellos sepan cómo resolver los ejercicios teóricos, y podemos hacerle comentarios sobre qué ecuaciones utilizar también para la parte de los simuladores. O sea, ya cada uno de ustedes es libre de cómo de pronto puede ayudar al estudiante, cómo puede dirigirlo un poquito para que realice las actividades. Entonces ya sabemos, una web conferencia, y a cada uno nos corresponde un CIPAS como mínimo por unidad. Pues esto es algo que también es, que siempre se deja a libertad. De pronto se pueden organizar ustedes en parejas y pueden elaborar un CIPAS para todos sus estudiantes. Ahí depende, ya ustedes deciden si de pronto quieren trabajar con la compañía de otro de los tutores de la red de cursos, ya ustedes deciden. Esto es bien importante que como mínimo hayan ejemplos, como mínimo un ejemplo para cada uno de los ejercicios. También es libertad suya si quieren trabajar ejemplos un poco más complejos, pero como mínimo que tengan los estudiantes uno que sea similar a los que aparecen en los anexos de ejercicios. Esto es algo que lo tenemos que tener todos muy presente, máximo 48 horas de tiempo que tengan ellos de espera para la respuesta. Estar muy pendientes de los estudiantes. Si de pronto en algún momento no les podemos responder, por lo menos comunicarnos con ellos y decirles cuándo de pronto podríamos responder. O sea, que el estudiante no nos vaya a enviar PQR porque sienta que el profesor le está faltando en su atención. Es simplemente estar muy pendientes de ellos y comunicarse con ellos, y ellos sabrán entender de pronto cuando nosotros estemos bastante atareados y no le podamos responder. Pero sí estar bastante pendientes nosotros de esa revisión de foros. Es algo esencial, y de hecho nuestra líder realiza revisiones de foros de los tutores. Entonces, para que estemos por favor bastante pendientes con esta actividad, la atención a los estudiantes. Esperemos que nosotros, utilizando ese mismo formato de la guía, podamos también retroalimentarles rápidamente y el estudiante entienda rápidamente la retroalimentación. Antes de ya de despedirnos, quería indicarles que les voy a enviar lo de la matriz, lo que llamamos pues la matriz del curso, que es ese archivo aquí donde debemos nosotros registrar nuestros datos personales, los que están solicitados aquí. Es algo que se realiza cada periodo. Que por favor verifiquen la asignación. Aquí en esta pestaña de asignación verifiquen que los grupos correspondan a los que aparecen acá, puesto que así es que aparecen en la sábana de notas. Entonces, para que ustedes mismos realicen el chequeo. Aquí en esta pestaña web conferencias, entonces coloqué para cada una de las unidades, cada una de las filas corresponde, aquí los colores pues se corresponden. A mí me correspondió pues el primer lugar, a Daniel le correspondió el segundo, se corresponde con el color. Simplemente es para que nosotros tengamos acá los enlaces de grabación. Entonces es bien importante pues tener nosotros como red esa información, además que todos tengamos el acceso a los enlaces de grabación, y también se lo podemos enviar a nuestros estudiantes, de pronto la grabación de otro tutor. Más que de pronto estar yo tratando de revisarlos a ustedes como tutores, es que también nosotros tengamos un lugar donde tengamos un acceso rápido a esos materiales. También yo lo puedo ver así. Y también donde poder acceder nosotros a las grabaciones de los demás tutores para apoyarnos y enviarles la información a los estudiantes para que ellos tengan diferentes videos y ellos, mejor dicho, no carezcan de información. Entonces, por favor, ir llenando. Yo también les estaré recordando de ir colocando los enlaces de grabación. Y ya después, cuando haya que realizar cualquier tipo, pues, de demostrar nosotros nuestro trabajo, cualquier rendición de cuentas, vamos a tener aquí a la mano nuestros enlaces.
Lo mismo que aquí las cifras de las cifras de alertas, pero aquí ya le he llamado retención y permanencia. Les voy a indicar luego también un espacio donde colocar las alertas tempranas. O sea, las alertas tempranas es descargar esa sábana de notas de ausentes y comunicarnos con esos estudiantes. Entonces ya sabemos allí y ser muy organizados con esa información para luego en rendición de cuentas sea fácil nosotros mostrar con qué estudiante nos comunicamos. Aquí, cuando termine cada actividad, entonces vamos a indicar, por ejemplo, en esta primera columna, cuántos estudiantes tenemos, cuántos presentaron. O sea que ya, por ejemplo, el lunes ya debemos ya debemos comenzar a llenar aquí esta parte amarilla correspondiente a la tarea 0. ¿Cuántos estudiantes presentaron? ¿Cuántos no presentaron? Aquí ya está. Entonces la suma debería dar el total de los estudiantes, total calificados. Después, lo ideal es a los que no presentaron la actividad. Ya sabemos todos que estamos en la UNAD, debemos nosotros brindarles una segunda oportunidad a los estudiantes. Pues también es algo que debo pensar bien cómo es que vamos nosotros a calificar esa segunda oportunidad. No vamos a darle el mismo puntaje, estoy pensando que no sería justo darles el mismo puntaje a los estudiantes que entreguen después, pero tampoco perjudicarlos. La idea es rebajarle algunos puntos, ¿vale? Pero entonces sí debemos nosotros brindarle a los estudiantes una segunda oportunidad. Entonces, indicamos los estudiantes con los que nos comunicamos, o sea, los que les enviamos nosotros la segunda oportunidad, cuánto recuperamos de allí. Entonces allí también nos va quedando a nosotros nuestras mismas estadísticas. Todos vamos a ir llenando. Miren que está diferenciado en colores para las diferentes tareas. Por favor, también completar aquí el horario que ustedes tendrán de atención Skype para yo llenar esa parte allí en el entorno de información del campus. La parte de las tareas para la POC. Entonces vamos a tener una primera entrega, por favor. O sea, vamos a tomarla como si fuese la entrega final para el 21 de septiembre. Cada uno, por favor, 10 preguntas. Yo les voy a enviar ya el correo con el formato. 10 preguntas. Entonces les voy a enviar también las guías para que nos basemos en esas guías, principalmente para realizar las preguntas, o sea, saber cuáles son las temáticas preguntadas en dichas guías y nosotros realizar cada uno las 10 preguntas. O sea que cada uno de nosotros en esas 10 preguntas vamos a tratar las temáticas, o sea, las 3 unidades, por favor. Ok, les voy a enviar entonces el correo. Son 10 preguntas, tenemos 20 días aproximadamente para esas 10 preguntas, o sea que pienso yo que es una tarea que no es complicada. Entonces, cuando yo las reciba, yo ese 21 las vamos a revisar y ya después de pronto si hay alguna modificación que realizar, pues se harán en unos cuantos días para ya enviarla a, a los técnicos para que monten allí la actividad. Aquí por último, entonces aquí pues vamos a colocar los enlaces de grabación. Aquí ya están las fechas para las próximas reuniones que tendremos, las próximas reuniones pues oficiales que tendremos nosotros como red de tutores. Y debo pedirle el favor a alguno de ustedes si me puede colaborar llenando el acta de esta reunión. Es algo muy sencillo y yo les puedo compartir el acta de una reunión del semestre pasado y solamente como no puedo ser yo, puesto que presidí la reunión, entonces no sé de pronto quién de manera voluntaria me colabore allí con el acta. Yo le envío la que realizó la profe Margot el semestre pasado y es nada más llenar con los datos de esta reunión, puede revisar luego la grabación. No sé de pronto quién me quiera colaborar con esa acta de esta reunión. Pues allí ya estaba seleccionado el profe Edgardo, pero como no les había enviado esto previamente, no sé si quiera la profe o el profe Edgardo, no sé qué quiera. ¿Qué tiempo hay, ingeniero, para hacerla? No, profe, una semana, no, o sea, de momento no hay afán, pero sí se debe Ok, tener. yo le colaboro, pero entonces le Ah, encargo bueno, el entonces, formático, ¿vale? listo, entonces voy a modificar acá, luego el profe Edgardo me ayuda, luego el profe Daniel, Vale, bueno, listo. muchas gracias, profe. Yo le envío el formato, se la voy a enviar llena para que usted se guíe y ya genere una copia Perfecto. en blanco. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Profe Gloria, entonces, Listo, ingeniero. listo. Entonces, aquí la profe Gloria, de hecho, voy a colocar acá Gloria Agudelo.
Gloria Gudelo, y ya aquí con esto vamos terminando. Entonces, Yo por favor, tengo una revisar la pregunta, guía de ingeniero. actividades. Bueno, de todo lo que Sí. dijo, lo único que me queda una dudita es para la apertura de los foros. ¿Usted nos da una guía para la apertura o lo hacemos nosotros? Ustedes pueden realizarlos, pero también les voy a enviar entonces mis mensajes del semestre pasado, se los voy a enviar también para que lo utilicen en caso de que les pueda ser útil. Vale, listo, ingeniero. De todo creo que eso es... del otro es para la inscripción del componente práctico, los estudiantes deben estar pendientes de que les llegue algún correo o que se acerquen a su centro a preguntar. A ellos deben llegarles correos, porque ellos deben hacerlos a través del campus virtual. Ese proceso ellos lo deben realizar en el Listo, allí en ingeniero. no es en el campus virtual, perdón, es en la plataforma. Antes de ingresar al Ok. campus del curso, ellos les debe llegar toda la información. Listo. Y debe llegarle el correo también con la programación. Ellos todo eso les debe llegar, pero nosotros sí debemos recordarles que ellos deben estar. También en el centro les van a dar información, naturalmente. Listo. Listo, ingeniero. Eso era lo ¿Listo? único que tenía para preguntar. Gracias. Correcto. Bueno, señora, ellos deben estar muy pendientes también porque no en todos los centros ellos tienen laboratorios. Entonces a veces se les dan los laboratorios en la región más cercana o en el CEAD o en el centro UNAD más cercano. A veces hacen convenios con otras entidades para la realización de los laboratorios. Entonces ellos deben tener todos esos elementos en cuenta. Para desplazamientos, ellos todo eso lo deben conocer con tiempo, deben estar preparados, pero deben saber que deben estar inscritos, porque si no, no se les puede subir la nota en Ok, plataforma. listo. Muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra inquietud? Por mi parte no, señor. Bueno, de todas formas, pues nosotros estamos en contacto, me pueden escribir al Skype, me pueden escribir al correo institucional, por cualquiera de los medios. Vamos a estar realizando discusiones asincrónicas y sincrónicas. Cuando vean necesaria una reunión, por favor, me la solicitan. Estamos en contacto, entonces, de nuevo, sé que nos va a ir muy bien en este periodo. Cualquier inquietud, por favor, me la hacen saber. Por favor, cualquier comentario sobre la guía, si me la pueden hacer saber antes del domingo. Sería muy conveniente y vamos a enviarles nosotros entonces en el mensaje de apertura y también por los diferentes canales vamos a enviarles nosotros la guía para que el estudiante sepa, porque muchas veces ellos no revisan el correo institucional, no revisan foros. Entonces, por todos los medios vamos a compartirles también las guías. Y, y pues no es más, aquí tenemos todo lo que les quería indicar. Les agradezco muchísimo entonces su puntual asistencia. No pude habilitar más la cámara, tengo que verificar luego eso que fue lo que aconteció. No sé si fue que se me desconectó. Les agradezco entonces muchísimo su asistencia y estamos en contacto, mis profes. Listo, ingeniero. Muchas Bienvenidos gracias. a Gracias, muy ustedes. amable. Muy amables ustedes. Muchas gracias, Feliz noche profes. para todos. Igualmente voy a detener la grabación.